¿Empiezas tú o empiezo yo? Hagamos los dos a la vez. Venga. Pues venga, ya está. Pues venga, ya está. Pues ya estamos aquí. Hola a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Hola. Vale, te llamo Atasco. Vamos a empezar. Bueno, pues, pues bueno, pues como vamos a empezar por el principio, ¿no? Pues diciendo quién somos, ¿no? Sí, bueno, hoy vamos a hablar en este podcast va a ser un poquito diferente y vamos a hablar de nuestro camino, de quién es María Belén. Está aquí siempre conmigo, aunque parece que estamos separados, porque parece que como hablo yo y luego habla ella y luego hablo yo, parece que estamos separados. No, estamos separados, sí, en la distancia. No vivimos en la misma ciudad, pero estamos juntos aquí los dos grabando al mismo tiempo. Pero pasa que, bueno, muchas veces hacemos eso de hablo yo, habla ella, hablo yo y parece que ni siquiera estamos juntos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de quién es María Belén, de quién es Iván, del camino que hemos recorrido y por qué estamos haciendo, pues, esto que estamos haciendo, ¿no, Belén? Bueno, pues como yo vine primero, después continúas tú. Bueno, porque como tú eres mayor que yo, ¿no? Que siempre me Soy mayor. recuerdas que eres mayor que yo, bueno, pues como eres Sí, mayor que yo, empiezan los mayores siempre, ¿no? las canas son importantes, respetarlas para toda la humanidad. Bueno, pues para dar comprensión a la misión que se nos ha encomendado a los dos, pues voy a dar comienzo por mi historia para que Iván después complete su historia. Y conocemos mejor la tuya que la mía, por cierto. Bueno, yo creo que digamos que las dos iguales que conocemos, ¿no? Sí, bueno, pero la tuya conocemos un poquito más de contenido. Bueno, Anda un poco más de contenido siempre, los señores del sonido, a la tuya que a la mía. La mía la dejan ahí, la están posponiendo para más adelante. bueno, pues yo como el personaje de María Belén, vine son de esos 144.000 seres que vinimos al planeta con plena conciencia. Yo en concreto encarné por primera vez en la época de Lemuria. Pertenezco a la Hermandad del Rubí. La Hermandad del Rubí eran, digamos, los portadores, eran formados por los 13 ancianos y esos 13 ancianos daban, nunca salían, excepto en la luna llena, que se reunían con todo el pueblo y eh, transmitían a través de esa información, eran los transmisores. ¿Y quiénes son esos tres ancianos? ¿Por qué jugaron ese papel? Bueno, había que instruir, eran seres, eran maestros de alta frecuencia, eran maestros planetarios, entonces vinieron precisamente también voluntarios, por supuesto, para transmitir. Ellos comunicaban, tenían esa conexión directa o con toda la información que tenían que transmitir. A nosotros nos los transmitían desde la experiencia un poco que había que vivir de la misión que teníamos que hacer en Lemuria. Ellos recibían, estaban conectados con todas sus facilidades, con esa amplitud, sabían, y a nosotros, digamos, nos instruían desde lo que teníamos que desempeñar teniendo conciencia, porque los 144.000 niños teníamos conciencia de toda esa multidimensionalidad que somos y toda la información, pero había que instruirnos de cuál era la labor que había que hacer en el planeta Tierra. Ellos lo sabían, entre otras cosas, porque Metatron formaba parte de esos 13 maestros. Pero curioso que ellos lo supieran si vosotros bajasteis con plena conciencia porque vosotros no lo sabíais. Porque era un juego en el que ellos habían diseñado, es como las reglas del juego. O sea, tú sabes que existe el ajedrez y cómo se compone, pero no sabes mover las fichas. Ellos nos enseñaban cómo, digamos, cómo instalar, mantener la frecuencia de esa baja quinta dimensión. Ellos estaban en una quinta dimensión superior, mientras que nosotros estábamos en una quinta dimensión baja. Ellos mantenían esa frecuencia para poder hacer el trabajo, para poder aterrizar en tierra, puesto que nosotros iba a ser el trabajo de formar, digamos, a la humanidad. Entonces, Ujú. nuestra frecuencia era totalmente diferente a lo de los maestros ancianos, totalmente diferentes. Ok. Jerarquías, pero no de mando, como nosotros lo entendemos ahora.
sino con esa humildad desde el amor de dejarnos, digamos, de que se alinease con nuestro plan divino. Nuestro plan divino era vivir la experiencia desde la quinta dimensión baja, pero en un planeta de tercera dimensión, mientras ellos mantenían su cuerpo de luz luminoso, sus conexiones, por eso apenas se mezclaban con el pueblo de Lemuria, apenas se mezclaban, muy poquitas veces se mezclaban, primeramente que no para no interferir y por también la frecuencia diferente. Ellos irradiaban con muchísima frecuencia que podía haber repercutido en todos, porque el amor repercute en todos. Por eso ese trabajo tan importante en la madre tierra. Ellos tenían que mantener esa impronta, ese hermetismo vibracional solamente transmitido, digamos, a esa hermandad del rubí para no interferir en el libre albedrío. Por eso nosotros teníamos que mantener esa quinta dimensión, digamos, como los inicios de la quinta dimensión, que es lo que estamos ahora mismo transmitiendo y haciendo. Había Ese era el entonces trabajo estaban nuestro. los 13 maestros, luego estaba la hermandad del Rubí, que erais los que estabais, los que componíais todo Lemuria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque todos los que estaban en Lemuria eran de la hermandad del Rubí. No, 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 no. La Hermandad del Rubí estábamos en el núcleo de Lemuria y éramos los que transmitíamos la información, los que bajábamos la información a través de los 13 maestros. Pero esa información nosotros lo transmitíamos a las diferentes, por decir, hermandades que había en Lemuria. Entonces, aparte de, bueno, del resto porque había más hermandades, se podía decir, bueno, se podía decir, no, también había otro grupo de personas que estaban viviendo la vida desde la inconsciencia completa, o sea, desde el borrado absoluto, que no venían con su consciencia de quinta dimensión activada, que eran los humanos que estaban viviendo en la Tierra, por decirlo de alguna Claro. manera. Claro, que no sabían digamos, de la De vuestra existencia, existencia. porque cuando cualquier humano, digamos, de la tercera dimensión iba a la isla, podía ver la isla que no se visitaba la isla, no había vida. Que pasa un poco como nosotros hacemos ahora. Nosotros estamos acompañados de otras, digamos, otras experiencias vibracionales, pero que no les vemos, no podemos acceder a ellas porque no están en la frecuencia que nosotros estamos. Ya. Y entonces, bueno, por eso cuando se va a esos viajes a la Luna, a Marte o todo eso, pues dice el ser humano que no hay vida, pero sería una incógnita realmente si hay vida o no hay vida. Y porque ustedes entienden como vida la vida humana, cuando realmente ustedes vienen de unas diferentes razas galácticas y que para ustedes son animales. Bueno, de ahí viene mucho la mitología. Claro, pero en realidad tú ya sabes, Iván, que no es mitología, Ya que sabes, ya sabes acontece. que yo soy muy de cine y lo que aparece en el cine o en los libros, normalmente esa información viene de algún sitio, alguien la ha canalizado de alguna manera. Muchas Eso veces se es. puede entremezclar, pero toda la información que es información canalizada y que luego al final, bueno, pues se utiliza como ciencia ficción o se utiliza para el disfrute o para pues, salir de nuestra rutina diaria, pero realmente al fin y al cabo es información canalizada de otros niveles dimensionales, eso está claro. Claro, es que es importante porque ahora estamos en un momento de la humanidad en que todas las memorias ya está preparado. Ellos ya sabes, Iván, que cuando nos instruyen dicen que solamente ponen el plato, cuando estamos preparados ponen el plato para que se instale la conciencia. Y ahora mismo Ujú. el plato se amplía porque la humanidad ya está disponible para recibir esa información, ¿no? Bueno, que es básicamente lo que hacemos nosotros en las formaciones. Le ponemos el plato a la gente también para que su conciencia se le instale y que pueda hacer su propio trabajo. Al fin y al cabo, nosotros, igual que hacen ellos, no se busca condicionar a la otra persona, sino que realmente lo que buscas es que la propia persona genere su propio proceso evolutivo. Para eso está su ser y su yo soy, para que lo guíen en el proceso. Nosotros lo que hacemos es establecer, pues como los centros de alto rendimiento. Tú en un centro de alto rendimiento, un deportista profesional va a un centro de alto rendimiento, ¿por qué? Porque le ponen un plato, le ponen unas condiciones fantásticas y maravillosas para que desarrolle su máximo potencial. Bueno, pues básicamente es eso, pero el potencial lo tiene el propio jugador, la propia persona que va allí. Le ponen las instalaciones para que eso se dé, la frecuencia, la alimentación, el psicólogo, nutricionista, todas las condiciones para que eso se haga. Bueno, pues los señores del sonido y toda esta información que nosotros transmitimos es establecer ese plato para que la propia persona pueda generar su propia expansión de conciencia.
Claro, y eso es muy importante también y es la diferente manera de trabajar con las estructuras de quinta dimensión. Y por eso expandir esta nueva conciencia a veces pues un poquito, digamos, les cuesta a ustedes porque toma la responsabilidad, la individualidad de cada uno. Ya no es las fórmulas mágicas, sino la responsabilidad individual de trabajar. Y eso es un poco lo que se hacía, digamos, en la hermandad, los maestros cuando transmitían toda esa información. Ahí es donde iba mi pregunta, porque ellos porque estamos diciendo, por un lado, sí, nosotros buscamos poner ese plato para que la gente pueda generar su propia conciencia, pero al mismo tiempo estábamos hablando que ahí había 13 maestros que trasladaban una información, que había un grupo de gente como eras tú, que estabas en la hermandad Rubí, que al mismo tiempo recogíais toda esa información y la trasladabais a la gente que estaba en Lemuria, pero claro, toda esa información que se traslada, que son dogmas de fe, al fin y al cabo estás trasladando una información, se la estás pasando a la gente para que esa gente crea en esa información que se está trasladando. No, no se hacía de esa manera. Lo que se transmite siempre, como se hace en cada formación en la que ustedes son guiados, es, digamos, transmitir el potencial que cada persona tiene, que cada ser tiene. Sería el potencial, las cualidades, los atributos o las herramientas. Cada uno después con las herramientas puede hacer lo que realmente quiera y son herramientas individuales. Entonces no se transmitían, la conciencia no transmite es dogma de fe, sería la no conciencia, la que transmite todo para que se obedezca desde el automático. Y aquí es justamente todo lo contrario, sería esa expansión, ese ampliar la conciencia para que ustedes se alineen con ese plan individualizado que cada uno tiene de amor. Es como en Doctor Strange. En Doctor Strange, cuando lo guiaba, bueno, no recuerdo ahora cómo se llamaba, la que estaba calva, que guiaba al Doctor Strange a su máximo potencial. Estaba allí y demás, o sea, acabó estando en ese entrenamiento Jolín, estoy pensando en el nombre de la. Pero no te voy a preguntar a ti porque tú la peli no la has visto. ¿No te acuerdas de Doctor Pero, Strange? Sí que la habíamos visto, que la vimos en Lanzarote cuando fuimos a hacer la formación de los elementales. que estaba como en otra dimensión, el de la Y biblioteca. que le enseñaba a salir de su cuerpo astral, a manejar su cuerpo astral y demás. Bueno, pues exactamente lo mismo. Básicamente, ella lo que ayudaba era al Doctor Strange a desarrollar todo su potencial, desarrollar todo su potencial. Tenía un plato, le enseñaba la información básica de lo que necesitaba entender, porque hay una información básica que se necesita entender, igual que aquí, porque hay una información que se necesita entender, pero realmente el objetivo siempre era pues, que él desarrollara su máximo potencial, porque luego venía con un propósito. Bueno, pues es lo mismo que hacemos nosotros, buscamos desarrollar el potencial de la gente que viene con un propósito a trabajar, que eso ya no nos compete a nosotros, el propósito que trae la persona, sino ayudar a que se desarrolle ese potencial en esa persona para que pueda ejercer el propósito como parte de la fuente que es, simple y llanamente. Eso es, digamos, muy importante porque, digamos, en ese tercer proyecto de humanidad que fue realmente Atlantia, del que usted proviene, Iván, pues fue la alteración precisamente del libre albedrío, en lo que por eso la Tierra entró en ese periodo de amnesia, ¿no? Por esa alteración. Y lo que se trata en este momento es que el ser desarrolle su propia individualidad y su propia libertad. Desde el amor, claro, ustedes ponen, digamos, son los encargados de poner, manteniendo su propia frecuencia, de sintonizar a cada persona con esa frecuencia de amor, pero Mm. no con la emisora por la que tienen que desarrollar, sino, digamos, alcanzar para que esa persona llegue a la comprensión de su frecuencia, de su divinidad, pero después que se guíe y que conecte con el canal en la que ha venido, digamos, a desarrollar su potencial y no un poquito en este momento la tercera y cuarta dimensión que están en un dial en que todos son creencias, muchas veces no se paran a pensar en lo que, cómo ustedes ejercen su propia paz, si eso les da paz, no les da paz, si vibra o no vibra con ustedes, que sería
pues todo ese proyecto que se está desarrollando con ustedes en este momento. Bueno, vamos a volver que te me estás escaqueando del tema importante. ¿Qué hiciste? ¿Qué liaste en Lemuria? ¿Qué liaste en Lemuria? Es lo que queremos saber. Bueno, pues en Lemuria lo que un grupo de personas en las que yo intervine, pues nos fuimos un poco a pasear realmente por el planeta Tierra. No se fue de una manera andando porque no había, sino con el cuerpo de luz era muy fácil trasladarse y sobre todo porque había como puertas, flujos energéticos que nos hacían que nos trasladásemos de un lugar a otro, ¿no? Y entonces, que es un poco también el plan, en este cuarto plan de la humanidad, cuando, digamos, o el desarrollo realmente de esas personas que vinieron en tercera dimensión, dieran todo ese potencial de trasladarse que nosotros traíamos con el cuerpo de luz. Para nosotros era muy fácil trasladarnos con la conciencia de quinta dimensión que teníamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que empezamos a interrelacionar con la gente, con las personas de tercera dimensión. Ahí alteramos su libre albedrío porque ellos empezaron, que fueron las primeras veces que se instaló esa manera de idolatrar, esa manera de endiosar a las personas. Intervenimos ya en ese libre albedrío y es un poco la conciencia colectiva que ha venido pues, a través de las religiones, a través de ensalzar digamos, a los políticos, de ensalzar siempre, de dar el poder a. Y ese poder se inició en Lemuria. Cuando nosotros salimos de Lemuria y vimos a la gente, pero también como era un planeta dual, que nosotros no estamos acostumbrados a esa dualidad porque no interrelacionábamos con las frecuencias, con otras frecuencias, que es importante también todo lo que está ocurriendo ahora en este momento para entenderlo. ¿Qué ocurría? Que nos empezó a entender la lástima y la compasión en una frecuencia, no entendiendo el plan divino, que esas personas eran seres de luz, eran maestros maravillosos, como todos lo somos, parte de la fuente, que ellos por su gran amor se habían prestado al plan de Gaia, pero en esa conciencia, en ese estar dormidos. Nosotros no entendimos esa posición para nada. Nosotros empezamos a una sublevación, ¿no? Que decíamos, pero cómo la fuente que es amor permite que estas personas tengan hambre, pasen miedo, vivan en la subsistencia, vivan en la enfermedad, pero ¿cómo puede ser? Empezamos a dudar del amor del proyecto, porque en realidad era un proyecto de amor como el que estamos viviendo en este momento. Fueron unas dudas y en esas dudas se bajó la frecuencia, ya no se confió en la fuente, sino se desafió a la fuente, al amor que éramos. Hubo se rompió, digamos, el libre albedrío. Es un poquito, en ese momento es cuando se produjo esa división que todavía se vive hoy en día. Por eso entender y ese proyecto de las escuelas que le estamos proponiendo, que nos están proponiendo ahora mismo, los señores del sonido, Metatron y demás, es esa comprensión, ¿no? Se alteró el libre albedrío, se empezó a confiar, no se confió en la fuente, se empezó a entrar en una dualidad realmente absoluta y se empezó el potencial realmente de ver, siempre ustedes como que miramos siempre al cielo como nos van a rescatar, a los políticos que nos van a rescatar, a las religiones que nos van a rescatar, siempre algo ajeno a nosotros, no nos hacemos responsables nosotros, siempre es ajeno, pero es que ahí hubo esa influencia ya en el momento que salimos de Lemuria, ya hubo realmente esa intervención. Antes se intervenía, se instruía, digamos, a los seres humanos, esa humanidad, a través de los sueños. Se mantenía esa energía, esa conexión, pero a través de los sueños. Era la manera en la que se instruía, que sigue siendo la instrucción en la que muchos de ustedes se hace, la instrucción por la noche. Pero no se interviene, porque lo que hace es expandir conciencia para que ustedes, cuando viven la realidad, se den cuenta
pero ustedes son realmente los que se dan cuenta, pero se hace ese trabajo a nivel de frecuencia para que se puedan dar cuenta, para que puedan ver. Después, con ese ver, ustedes hacen lo que realmente quieran, pero no decimos lo que tienen que ver, sino ponemos ese plato, ese escenario para que ustedes puedan ver, porque si no, no ven. Es lo que se hacía a través de los sueños. Pero esa hermandad del rubí, esos caminantes, no lo entendieron de esa manera. Hacía que lloviese, hacía que curaban enfermedades, hacían. Entonces, claro, claro, Hacían milagros directamente para la claro, gente que estaba hacían, claro en la que, tierra, los veía y decía, estos son dioses, o sea, consiguen cosas que nosotros no somos capaces de conseguir, pero claro, simplemente porque venían con esa frecuencia de quinta dimensión y con esa frecuencia de quinta dimensión, pues eres capaz de interactuar con los elementales. claro. Entonces, ahí fue, evidentemente, cuando llegan descubren lo que ya muchos maestros sabían, pero que nosotros no sabíamos, porque había información que igual que ahora no se da a la humanidad porque no se está preparado, los maestros sí que sabían de la existencia de Atlantia. Nosotros no sabíamos de la existencia de Atlantia, pero descubrimos Atlantia. Y entonces Antes de vimos existir, era que en el que estábamos ahora era el cuarto plan de la Tierra. Bueno, el primero fue Mu, Mu, que es el segundo evidentemente, Lemuria, luego después fue Lemuria, Atlantia, Atlantia, y el cuarto, que es el actual, el que estamos viviendo ahora en mismo, que el es que estamos donde, viviendo actualmente, con el que es, despertar masivo de la humanidad. claro, y cuando vino, tuvo que venir como toda esa energía, toda esa rejilla crística, cuando se hizo ese rayo gamma, entró, se rompió esa rejilla crística. Entonces vino, es cuando el nacimiento de Cristo, ese avatar, es cuando nació, cuando se instaló, digamos, ese cuarto plan de la humanidad, fue con la venida del Maestro Jesús, no como religión, sino como conciencia, que es diferente. Ustedes lo han hecho religión por toda esa situación y porque el Maestro Jesús vino realmente para restaurar toda la amnesia, para sembrar aquella amnesia que se había provocado con la intervención de Atlantia. Porque el tema está en que los lemurianos, bueno, en este caso el grupo de los caminantes, lo que decidió es, después de haber visto pues todas esas penurias, esa vida que llevaban los humanos, pues de sufrimiento, de dolor, y lo que estaba comentando antes, lo que estabas comentando antes tú, o sea, de todo ese sufrimiento que había, pues decían, oye, ¿qué plan es este de la fuente que hace que sus hermanos o sus hijos vivan este sufrimiento? Entonces los atlantes, perdón, los lemurianos, en este caso el grupo de María Belén, pues decidió que podían cambiar eso y que lo que querían era pues generar pues un rayo con una frecuencia determinada para que toda esa gente que estaba en la Tierra en esa época pues pudiera sufrir un despertar masivo. O sea, lo que, como antes decías tú, Belén, pues os saltasteis el libre albedrío de toda la gente que estaba ahí ejerciendo su propio propósito, su propio plan que habían decidido ellos libremente y voluntariamente, pues a vosotros nos gustó, entonces decidisteis que lo mejor para todos pues era hacer eso. Y ahí fue cuando Lemuria empezó a perder pues, importancia realmente, porque el propósito de los 13 maestros y de la Hermandad Rubí pues, empezó a desaparecer, que era transmitir toda esa información. Y entonces, bueno, pues se fue creando la Atlantia, que en donde, ahí fue donde encontrasteis el lugar oportuno para poder ejercer eso, que ahí es donde aparezco yo y donde tú te conviertes en mi maestra y en mi instructora. Claro, es que fue como digamos, eh, ahí ya cuando nosotros volvimos para hablar del descubrimiento a los maestros, entonces los maestros con muchísimo amor nos dicen que ya habían visto cómo nuestro cuerpo de luz se había deteriorado, se había Fracturado, ¿no? fraccionado, que tenía una fisura realmente importante. También Metatron vio que la bajada es importante, que Lemuria había bajado mucho la frecuencia, porque la frecuencia se sustenta desde la unidad y ahí ya había habido una fisura, ya había la dualidad, ya había hecho mucha mecha, mucha mella en todo.
Entonces todo ese conocimiento se tenía realmente que proteger. Entonces el plan de Lemuria, que básicamente eran esas 33 parejas de niños que iba a, digamos, a sembrar la conciencia, que esos niños a través de la energía Kundalini, no se olviden ustedes la energía Kundalini porque es la energía de la creación planetaria. Por eso la Hermandad de la Rosa y los hombres delfines eran tan importantes también en Lemuria para sustentar esa energía, porque era la energía de la creación, de la generación santa. La generación santa era muy importante, era lo que se transmitía a esos 33 niños, porque esos niños iban a dar lugar a luz a los niños que iban a heredar la tierra y que iban realmente a hacer el cambio. Eran los niños, los primeros niños de la humanidad, que es de lo que estamos hablando en este momento cuando ustedes imparten las formaciones. Sí, pero Las esos que niños habla nuestra generación santa. pero no iban a venir como dioses, sino que se iban a integrar dentro de la sociedad y iban Claro, a su semilla del claro. ADN, lo que iba a hacer es ir poco a poco cambiando pues toda esa conciencia paulatinamente, que eso fue lo que tú me enseñaste a mí a hacer en Atlantia. O sea, sé que la propia persona, sin el condicionamiento exterior, puede hacer su propio trabajo evolutivo, pues como hice yo en Atlantia, y llegar a esa quinta dimensión. Eso era básicamente lo que se buscaba con esos 33 Niños, niños. claro, 33, claro, eso y era como muy importante porque esos 33 niños, cuando se hunde Lemuria, se van a Atlantia. Y bueno, pues ahí se hace un poco de engaño, ¿no? Se hace un poco de engaño porque las parejas de esos niños que venían con su llama gemela, pues se quedan divididos ya para que pudieran recibir la transmisión de Lemuria. Pero desde la división tampoco puede ser y sin de la experiencia de tierra. Entonces todo ese gran proyecto de esos niños digamos, se contamina y bajan a la frecuencia de tercera dimensión. Entonces no es posible ese plan ya, porque el plan era en la preparación de esos 33 parejas de niños que iban a ese número mágico que era necesario para establecer o para sembrar esa semilla crística, esa semilla de quinta dimensión. Pero no fue posible, por eso ya cuando se produce esa ruptura de la rejilla crística que no simboliza al Maestro Jesús, sino a esa energía, a esa familia a la que ustedes pertenecen, pues que es la familia, digamos, de la generación, de la energía Kundalini en ese momento, porque eran solo los encargados la energía que el planeta, digamos, desarrollaba para su evolución. Y bueno, pues como no fue posible, Atlantia se va también al garete y se empieza por eso con ese cuarto. Ahí en Atlantia pues Iván, usted dice, usted tuvo mucha importancia y mucha importancia en cuanto al aprendizaje también, porque esa evolución desde la conciencia, desde la necesidad, los atlantes fueron los primeros que fueron competitivos, los primeros que esclavizaron a la gente, los primeros que decían, si quieres conseguir esto, tienes que hacer esto, tienes que sacar tantos minerales, tienes que sacar. Entonces se convirtieron en la primera esclavitud también de la humanidad, que también viene después toda la esclavitud precisamente del continente africano, que es a donde más se dio la esclavitud, porque justamente Atlantia se sitúa ahí, en esa, digamos, en esa zona y también tiene influencia realmente con la esclavitud. Por eso, digamos, la esclavitud, la semilla nace principalmente en África, aunque después, por supuesto, se entiende a las Américas y demás, pero el foco, la siembra está ahí también por esos residuos de la Atlántida. La Atlántida fue el primer pueblo que utilizó la esclavitud como medio de vida y la competencia que ustedes traen. Todos por eso tampoco se extrañan ahora mismo de que toda la evolución espiritual, como ustedes llaman, no de una manera correcta, como usted ya sabe,
tiene que ser a base del esfuerzo, de las creencias, de la competición, de los buenos y los malos. También esa conciencia viene de Atlantia, viene de Atlantia. Claro, usted ve que todos están pringados en las minas y que realmente usted no quiere estar pringado en las minas. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo todavía tengo ese punto de adelante, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, la Claro, seriedad y tal. claro, igual que hemos hablado ahora con ustedes de que María Belén trae, o sea, trae y hace ese trabajo con la soberbia, llega a desafiar al mismo Dios, porque ya lo dice cuando hace las canciones, yo hasta que hincó rodillas y dijo, ya no puedo más, fue un acto, digamos, de entrega en yo con esto puedo, un acto de soberbia tal, y usted realmente, pues esa situación también un poquito de competencia y de habilidad para ser el mejor, para llegar y para en realidad para no estar pringado en las minas, y eso se hacía a través de la conciencia. Qué dolor. Yo pensé que era el mejor y veo que no soy el mejor. Bueno, bueno, en ese momento sí que en Atlantia fue uno de los mejores, En porque adelante sí, había un grupo muy evidentemente. reducido de humanos que habían venido con la tercera dimensión que conseguían en tan poco espacio de tiempo llegar a esa conciencia. Y María Belén viéndolo también, pues un poquito por esa soberbia, si se rodeaba de un gente competitiva, podía también llegar también a ser más competente y a ser más fuerte. Entonces quiero decir que todo estaba bajo la energía de un poco de si yo te preparo de situaciones que yo sé, puesto que he venido en un cuerpo de quinta dimensión, pero a la vez aquí me fortalecéis para todo ese ego que se estaba desarrollando en Atlantia. Y los humanos eran un buen ejemplo. Humanos hablamos de la tercera dimensión, era buen ejemplo de todo ese proyecto. Nosotros salvamos a que realmente valga, porque claro, para eso tienes que valer. Y entonces, usted que vale, usted sigue adelante. Y entonces también existía, reforzaba el ego, en este caso de los maestros, pero también reforzaba también el atizar a esa humanidad que estaba un poco, entraba en ese juego, más rendimiento, más entraba. Entonces era el hecho perfecto, pero trabajando desde el ego. Entonces ahora ya hemos hablado también con ustedes, dice que ustedes tienen que, digamos que también dar comprensión a toda esta transmisión, porque hablan por un lado Iván, por otro lado María Belén, pero por otro hablamos los señores del sonido como instructores de esta quinta dimensión, que son los que estamos, digamos, definiendo. Es muy divertido porque hay una mezcolanza que hablo yo, luego hay momentos que habla Belén y luego hay momentos donde hablan los señores de sonido. Yo no sé si los que nos escuchan son conscientes o son capaces de distinguir cuando habla Belén o cuando hablan los señores de sonido, pero sí, hay una mezcla ahí muy divertida. Pero Sí, sí, es que claro. Los atlantes parecían los espartanos, ¿sabes? Se hacían selección ahí de niños ya de categoría y los que no valían, como en la película de 300, pues tiraban por allí por, por la ladera de la montaña. A ver, es una ironía, es una broma, pero realmente Bueno, sí que hacían una selección de realmente de quiénes estaban y tenían capacidad y quiénes no. Evidentemente yo estaba dentro de los que tenían capacidad y bueno, y pues ahí acabé y hice mi proceso de evolución, pero claro, el proceso de evolución siempre fue desde la competencia, siempre fue de el demostrar, el ser más que los demás, el yo soy capaz y tú no eres capaz, ahí ya realmente sí que se hace una selección de personal, pero, pero qué es lo que estamos experimentando ahora, ¿sabes? Hay gente que tiene más valor y gente que tiene menos valor. Hay gente que realmente pues tiene más capacidades y se los endiosa. Me supongo que esos juegos que ya había en Roma, del Coliseo romano, de esas competencias, esas luchas, seguramente en Atlantia ya las había, ya había esa competencia para endiosar o vanagloriar al grupo de gente que había allí. Curiosamente, es algo que a día de hoy, desde hace ya muchas generaciones, los budistas nunca entrarían a hacer eso. El otro día lo hablaba con Marta cuando salíamos a caminar, que en 7 años en el Tíbet lo decían, le decía, llegaba allí Brad Pitt diciendo que había sido campeón de escalada, campeón del mundo, y una de las chicas que estaba allí, que luego se convirtió en la pareja del que lo acompañaba, decía, un budista nunca haría eso, un budista nunca iría a la competencia, a competir, a demostrar ser
más que los demás. Y eso era, eso era algo que sí, por ejemplo, había en Lemuria, porque no había esa competencia, sino que cada uno iba a su propia evolución y su desarrollo, y que en Atlantia no, en Atlantia se fomentó enormemente pues, la competencia, el ego, el ser, el demostrar, el conseguir más que los demás, y además te animaban a eso, ¿para qué? Porque si querías más información o más instrucción, tenías que demostrar que había se valía, si no, realmente no te Y también, animaban a ello. claro, y también es importante, mire ustedes, esa comprensión. En el momento en que se lanza ese rayo gamma a la rejilla crística, que es cuando el planeta entra en agnesia, por eso es tan importante ahora todo ese trabajo que ustedes se les, se les encomienda y ustedes firmaron y pactaron, ¿no? Pues imagínese usted cuando hay, se queda la pantalla quieta, quieta, cuando usted dice, ay, se ha congelado la imagen, ¿no? Se congela la imagen con la conciencia que hay en ese aquel momento, con la representación que están representando en ese momento. Esa fue la amnesia justamente que pasó. Y por eso tienen que dar comprensión a todo lo que está pasando, a todo lo que han heredado. Cuando se congela el planeta, se queda con la frecuencia de lo que había en ese momento. Competencia, dualidad, endiosamiento, se produce ahí, esa ahí, y a partir de ahí empiezan ustedes otra vez, otra vez, otra vez, hasta que otra vez empieza la conciencia. Por eso, cuando los maestros de Lemuria hablaron con los caminantes, les dijeron, nosotros respetamos su libre albedrío, pero ustedes saben perfectamente que las consecuencias de todo esto va a tener unas consecuencias en su conciencia individual, pero también en la conciencia del planeta Tierra. Eso lo dejó claro, muy clarito Merlín cuando habló, que fue el que recibió a los caminantes y se refirió en esos términos. Todo esto va a tener una repercusión importante. Ustedes juegan realmente a la compasión y eso no es compasión. Eso no es compasión, porque muchas veces utilizan ustedes la compasión para justificarse ustedes mismos. No resisten eso, no resisten porque entran en el campo vibracional del otro, no intentando saber qué es amor y que está ajustándose a su propio plan divino. Intervienen, todo eso que intervienen ustedes, lo cargan ustedes como mochila. Cuando no permiten, ustedes cargan con la mochila de aquel que no permite que haga su plan divino. Entonces, es ahí cuando de Merlin dice, vale, todo va a tener unas consecuencias. Y las consecuencias no solamente vino para ustedes, sino para toda la individualidad. Y ustedes pueden preguntar, y si no, nosotros vamos a decir, ¿por qué María Belén está en este momento aquí? Nosotros ya se lo hemos comentado en todo este trabajo que nos han permitido como amigos. Primeramente, porque los señores del sonido fueron como sus padrinos, que son conciencias instructores dimensionales. No se la iba a dejar, digamos, en ese apadrinamiento, porque todos tienen hadas madrinas, en realidad todos tienen esos padrinos, ¿no? Como también les había en Lemuria y como seguirán haciendo en este momento cuando esa conciencia se restaure. Y luego, por otra cosa importante, porque Metatron intervino. Metatron dijo, vamos a ver, poco de esos caminantes quisieron vivir la experiencia de la Madre Tierra, ni se les dio tan siquiera la oportunidad, no por desamor, ni por castigo, ni porque se les alojara del paraíso, sino porque eran requeridos para otras instrucciones o para, digamos, para dar comprensión a todo eso que sucedió. María Belén entonces fueron de las pocas personas que se las permitió gracias a la intervención de Metatron y gracias a la intervención nuestra, que somos los que estamos hablando en este momento, porque nosotros entendimos perfectamente que su esencia era muy importante, su vibración, para desempeñar el trabajo de la hermandad del rubí en este momento. Ella era apropiada y, digamos, pagó todas las consecuencias de todo eso, entendió, comprendió todo eso que había realizado en ese momento. Igual que usted, Iván, puesto que la energía de ustedes están como muy unidas la de María Belén y usted, cuando decía usted, no, no, es que María Belén en su papel de maestra
me había influido a mí, claro, claro, Eso lo dije antes, la conversación que claro, tuvimos. La sí. conversación que teníamos dije es que María Belén a mí me lió en todo este follón, porque me pilló como alumno aventajado y dijo, mira, este chico tiene, porque en aquella época en Atlantia, pues María Belén seguía siendo más mayor que yo, igual que somos ahora, que ella es mayor que yo a día de hoy, ella era mujer, yo era hombre, y me vio como un alumno pues aventajado y dijo, voy a coger a este chico. Fue ella la que me metió en todo este lío, porque ella ya se había metido en el lío antes y me metió a mí después en el lío otra vez. No, Belén, a ver, yo, No, yo lo que pasa es que fui escuchando. las frecuencias eran la misma porque ustedes saben la ley de resonancia. Entonces, los dos realmente se nutrían. Y ustedes saben perfectamente que los dos han estado haciendo un trabajo importante que ha culminado en este proceso de vida, pero ustedes saben bien las tormentas que desde que hicieron ese trabajo en Lanzarote con los elementales hasta ahora, como Sí. ha sido unas turbulencias para ustedes, hasta que en el día de hoy se ha dado comprensión a que se finaliza y dar comprensión a todo ese gran proyecto de la sabiduría de las líneas del tiempo. Pero ¿qué se ha hecho con ustedes? Abrir, 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 también hacer trabajo con su cuerpo físico, como saben ustedes bien, toda la repercusión que ha tenido en su cuerpo físico para llegar en este momento. Y cuando ustedes en este momento ya saben, nosotros hemos confirmado, pero ustedes ya sabían, porque usted, Iván, decía, ya me he dado cuenta de todo este proceso emocional, de todo ese proceso de competencia de miedos. Y María Belén exactamente lo mismo en ese trabajo de decir, bueno, de buscar ese a veces ese reconocimiento y decir, bueno, que tanta instrucción, esa soberbia, esa tanta instrucción de los señores del sonido y tantas hostias, como dice ella, y con, no es una palabra, sino no es una palabra que diga del desamor, porque ella nos respeta profundamente y además confía plenamente en nosotros, pero ella no entiende toda esa formación, tantas horas, tanta información y decir, bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué? Pero lo que no saben ustedes es que cuando nosotros intervenimos y bajamos la información al planeta Tierra, esa información ya está sembrada. Y esa Y está, sobre todo, independientemente de su intervención. pero sobre todo el tema de que de la claridad es que esa desconfianza, esa desconfianza en mi caso, ese sentimiento de culpabilidad que yo siempre he tenido desde pequeño, es darle también un sentido, porque al final, desconfianza en uno mismo. ¿Por qué? Si no me ha pasado nada, no he tenido nada, desde pequeño no he vivido ninguna experiencia que dijera que me haya generado desconfianza. Al contrario, o esa culpabilidad, pero ¿por qué? Si tampoco he hecho nada, nunca, sí, siempre fui una persona desde, desde pequeño no, hubo un momento pues bueno, que ya sabes tú cuándo fue, cuando un poco Iván, ese Iván desde su esencia rompe y pasa ya más a ser ese Iván pues es competitivo, que el hecho de jugar al baloncesto, de que se le diera medianamente bien, les acervaba todavía más su competitividad, pues había momentos en donde no quería pues dañar a los demás, pero entender de dónde viene esa desconfianza, hacer una comprensión de todo este proceso, que viene de muy lejos, muy, muy lejos, porque al fin y al cabo Atlantia está a nivel de años, no sé cuántos años son en nuestro calendario. No es este año, no vamos a entrar ahí porque nosotros no medimos el tiempo como lo miden Bueno, ustedes. pues hace muchísimo tiempo, pero es que viene desde ese momento. Yo cuando me planteaba todas estas preguntas, cuando yo era más chaval y me sentaba a mirar, a entender, a intentar entender el sentido que hacía aquí, por qué me sentía como me sentía, cuando no había eh, nada tangible que hubiese pasado en mi vida que me llevase a sentirme así, pues el llegar a toda esta comprensión realmente de entrada a mí, sinceramente, me libera. Me libera porque hay una comprensión, hay un entendimiento. Y yo, al igual como tú eres más de sentir, yo soy más de entender las cosas. Yo también necesito sentirla, porque mi estómago también necesita sentirlo. Aquí en mi plexo solar necesito sentir esa tranquilidad, que no nunca he sentido aquí en mi plexo solar esa tranquilidad. Pero también pasa por la comprensión. Y para mí tener esta comprensión, hacer todo este entendimiento, ver que realmente eso viene de algún sitio, porque de algún sitio tenía que venir, no podía ser que hubiese nacido de la nada. Vale, primero tú que llegar a la comprensión de que hay vidas anteriores, de que pasó algo antes. Bueno, cuando adquieres esa comprensión, ese entendimiento, pues te permites más llegar a aceptar todo esto que nos están contando los señores de sonido, que parece más de ciencia ficción que algo realmente real, tangible. Pero cuando realmente
lo escuchas, lo sientes y profundizas en ello y dices, realmente es así, realmente siento que este miedo, estas dudas, toda esta desconfianza que yo tengo viene de ese momento. Que no es que no hubiese vidas, aún lo hablábamos antes, ¿verdad, Belén? No es que no hubiese vidas entre Lemuria y Atlantia y el momento actual. Claro que no, narices, que hemos vivido un montón de veces, o sea, que hemos vivido un mogollón de experiencias y que yo a mi mujer, que es la que tengo a día de hoy, a Marta, no la conocí ni en Lemuria ni en Atlantia, que yo en Lemuria no estuve, estuve en Atlantia, la conocí posteriormente y me he vuelto a reencontrar con ella en esta vida. Claro que hubo otras vidas, pero realmente a día de hoy, como decían antes los señores de sonido, que voy a utilizar las palabras que utilizaron ellos, en este cuarto plan, en este momento actual, lo que estamos realmente trabajando, aparte de sanar las vidas que queden por el medio, es ese momento donde se inició todo, que es Lemuria para mucha gente y Atlantia para otra gente como soy yo. Y realmente yo creo que es importante pues llegar a esa comprensión y ese entendimiento que te permite ya hacer ese trabajo para luego, bueno, pues recoger todos esos rastros energéticos que ya hemos hablado de ellos y poder ir a ese paso de quinta dimensión. Pero a mí me frustraba mucho no entender, no comprender, o sea, hacías un psicoanálisis, que a mí ya sabes que el psicoanálisis se me da de puta madre, cogía mi vida y hacía un psicoanálisis, ta, 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 ta. Ya, pero si es, ¿de dónde viene todo esto? No viene de ningún momento de mi vida, ¿sabes? Pues tiene que ser de vidas anteriores. Luego hablaba con los señores de sonido y tampoco había tanta profundidad en esas vidas anteriores para llegar a esa desconfianza, a ese tal. Hemos tirado mucho la caña para atrás, para llegar a toda esa comprensión. Y que seguramente que no somos los únicos, que seguramente que mucha de la gente que nos está escuchando estará en la misma situación que estamos nosotros. Claro, por eso en el día de hoy, nosotros cuando bajamos la información de la sabiduría de las líneas del tiempo, la sabiduría, las líneas del tiempo, el encargado es Metatrón y digamos el arcángel Miguel es el que protege un poquito esa conciencia. Digamos, Metatrón es una conciencia, entonces ya abarca a todos, pero en esa parte de la energía que es arcángel Miguel, ¿no? Pues protege, es el que protege, digamos, esos viajes una vez que alcanzan esa frecuencia, se ocupan de que su estancia en otras líneas del tiempo sea una estancia formidable, ¿no? Y Merlín, por supuesto, que como alquimista que mantiene esa frecuencia cuando ustedes, pues bueno, pues desde esa tercera dimensión, pues bajan un poquito o se encuentran en el viaje con ondas que pueden un poco, que se recuerda a ustedes, que enganchan a ustedes precisamente por a veces esa compasión mal entendida o mal comprendida o mal integrada, desde no respetar, entonces pues les mantiene realmente esa frecuencia a todo ese equipo. Por eso... Las líneas del tiempo al final, primero, Metatron a mí me recuerda muchísimo, en plan broma, al Doctor Strange, o sea, ve todos los potenciales de creación. No sé, ya sé que tú la peli no la viste, pero ve todos los potenciales de creación. Me recuerda muchísimo a ver todos los futuros posibles, ¿sabes? Metatron me recuerda mucho Claro, a ese personaje de Doctor Strange. Pero realmente las líneas del tiempo siguen existiendo, porque nosotros al final estamos viajando a Lemuria, estamos viajando a Atlantia, realmente hay una línea de tiempo, pero no viajamos físicamente, como si nos viéramos en el DeLorean, en Regreso al Futuro y viajáramos en el tiempo al pasado. La línea del tiempo es porque realmente esa línea está creada y nosotros seguimos a día de hoy experimentando lo mismo que experimentamos en Lemuria y en Atlantia, que es lo que decías tú antes, Belén. Es que se paró el tiempo ahí y lleva mucho tiempo el tiempo parado, seguimos experimentando lo mismo, vamos avanzando de forma lineal, por decirlo de alguna manera, en el tiempo que nosotros tenemos aquí, en la comprensión que nosotros tenemos del tiempo, pero en realidad seguimos parados en aquel momento. Por eso toda esa línea temporal se engancha desde este momento presente, linealmente, hasta ese momento de Lemuria de Atlantia, ¿no? De ahí viene lo de las líneas del tiempo. claro, y por eso es tan importante, Iván, a mí me ha gustado en el día de hoy pues toda esa instrucción que nos han dicho de por qué en el proyecto de las líneas del tiempo viene en ese despertar masivo de la humanidad, viene nuestra intervención con la creación esas escuelas lemurianas, porque ellos nos han dicho no pueden transmitir la información desde esa tercera y cuarta dimensión, desde esa creencia, desde esos endioseamientos, y en ese despertar ustedes tienen que intervenir en la creación de esas escuelas que vamos a poner porque esa es la instrucción que estamos a recibirlas para que la gente pues se matricule
a partir de ese mes de septiembre, que bueno, que nos tenemos que poner ambos las pilas porque Da un poco margen, siempre da un poco margen, siempre da un poco bueno, margen. porque sí que es verdad que energéticamente o todas esas, bueno, pues esas tormentas que hemos atravesado, pues bueno, parece ser que nuestro espíritu está forjado y está preparado, pero lo cierto es que la materia, pues tenemos que preparar todo eso, todo ese plato para, para que las Bueno, personas puedan... a mí lo único que me dolió de lo que dijeron es que soy un bibliotecario. El Ah, que voy ¿te recopilando dolió? y ¿Te dolió? A ver, pero si a mí no me gusta hacer ese papel, ¿por qué me tienen que poner de bibliotecario? Me recuerda al libro que estoy leyendo ahora de Brandon Sanderson, que está aquí en el libro de Brandon Sanderson, que él se dedica a recopilar todas las religiones del mundo. Todas las religiones que ha habido durante el mundo las va recopilando en sus mentecobres. Y yo, de repente, no, usted ahora tiene que dedicarse a recopilar todo esto para poder escribir los libros más adelante. Y yo, ¿pero por qué me toca a mí este papel? ¿Pero Bueno, no, qué no le pasa? toca a los Recopilar, si a mí no días. me gusta recopilar, ¿pero qué pasa? Vamos a ver, digamos, una de las consideraciones superiores que hay en su planeta precisamente son los bibliotecarios, son los que más conocimiento, Sí. digamos, adquieren, ¿no? Entonces, que como que es un privilegio y sobre todo porque el proyecto de Gaia es ser las bibliotecas vivientes. Sí, 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 eso ya Entonces, hace que mucho usted tiempo. pueda recoger todo eso, no solamente porque se está transmitiendo en otros planetas, que ya se hablará en ese proyecto, en esas escuelas de Lemuria, ¿no? Cómo están transmitiendo a través de los códigos de luz, ¿no? Pero simplemente también para transmitir todo esto en el planeta Tierra. Entonces, es una doble misión y porque ya le hemos comentado que en esa diferencia de edad, quiera o no quiera que la hay, pues María Belén acompañará en un trayecto, pero en otro trayecto usted va a tener. Entonces, vamos a aprovechar en ese trayecto que la toca María Belén de bajar toda la información, cada vez más información, más información, más información, mayor conexión con otros maestros, no solamente con los señores de sonido, sino con otros maestros, precisamente para que usted lo pueda documentar, tenga la enciclopedia, para cuando ya no esté, usted lo pueda transmitir, porque es verdad que ese encofrado de quinta dimensión es un encofrado muy rápido, pero ustedes en el plano de la tercera dimensión tienen un tiempo, tienen un tiempo. Es verdad que ustedes van a envejecer mucho más lentamente, que se les está protegiendo para todas, digamos, enfermedades y demás, se les está protegiendo, se está haciendo un trabajo con ustedes increíble y los índices de vejez y demás en ustedes quedan, no solamente en ustedes, todas las personas que trabajan en esa frecuencia de quinta dimensión quedan inmediatamente ralentizados, pero no les va a gustar siempre trabajar en el planeta Tierra porque tienen otras misiones. Y por supuesto, la misión de María Belén finaliza antes que la de usted y María Belén irá a hacer otro trabajo también como instructora en otras dimensiones. No, no, voy a hacer yo un resumen, Sí, no, no, voy a hacer yo un resumen mejor. El ¿vale? resumen es el siguiente. O sea, sí, ella me engatusa en Atlantia, me coge debajo de su ala, me mete en todo este follón, me hace toda esta instrucción. Dice, no te preocupes, Iván, que esto lo arreglamos dentro de X años y volvemos a quedar. Ahora quedamos en esta vida y ahora ponemos todo hasta andar y cuando la cosa se ponga a andar, Belén, ¿qué hace? Se pira y me deja solo. No, a ver, no puede ser, Belén, no puede ser, no podemos seguir con estas historias. O sea, primero me engatusa, me metes en el follón y ahora dentro de X tiempo, como eres mayor que yo, me vas a dejar solo para que siga yo este... No, no puedes, no puedes. Pues si te parece, Iván, seguimos con las escuelas lemurianas. Vamos a completar en otro podcast, como dicen ustedes, sobre todo bueno, para seguir ampliando y seguir ampliando del compromiso y la responsabilidad que en este momento adquieren. Y también pues decir que todos esos hermanos que están llamados realmente pues sentirán la llamada, que la llamada es algo muy importante, esa llamada interna para participar, puesto que en la sabiduría de las líneas se van a formar muchas escuelas necesarias que nacen de esa hermandad o de ese núcleo de transmisión para poder ampliar. Sí, pero eso contestaron los señores de sonido. ¿Tú qué contestas a lo que te acabo de decir?
cual que contesto, pues a mí me parece No, desde cojonudo que vas a decir, no, me parece que vamos fantástico. a ver que haber firmado otro pacto, que yo no tengo la culpa. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo no tienes la culpa? Digo Si que fuiste usted nosotros hemos la que me firmado un dijiste. pacto y que ese pacto se haga sin más. Sin más, claro, qué fácil. Claro, Y después claro. te meto a ti y te dejo a ti todo el marrón y yo me piro, ¿no? Yo hago el marrón que me A otros conviene. proyectos que hay por ahí. Yo sí, es que ya está otros proyectos, porque yo soy de la de los proyectos. Yo soy la que inicio y tú continúas y ya está, Ah, sin ah, más. ah, ah. Aquí cada uno su Bueno, misión. he de decir que, claro, a mí tampoco, en aquella época no me gustaba trabajar en las minas. Entonces, claro, toda mi familia estaba allí trabajando en las minas y yo decía, a ver, trabajar en las minas en Atlantia no mola nada. Entonces, claro, tú me diste la oportunidad de salir de las minas y yo, a ver, también salí, tampoco te voy a echar toda la culpa a ti, ¿no? Bueno, estábamos en ese ego, en esa división, en esa dualidad, o sea que era un beneficio mutuo. Aquí no hablábamos de amor, hablábamos de beneficio mutuo y ya está. Porque el amor, bueno, se había un poco disuelto en la conciencia de Lemuria, en el momento que salen de Lemuria. En el próximo podcast vamos a hablar, si a ustedes le parecen, tanto a María Belén como a Iván, de qué es la energía Kundalini y por qué la importancia de restablecer en las escuelas lemurianas la comprensión de esa energía Kundalini. Pues nada, guapo, que ya, ¿cuándo hemos estado? ¿Una hora? No sé, pero seguimos grabando, ¿eh? O sea, no le he parado. Ya sabes que luego tenemos que despedirnos porque si no, luego tú no te me despides y luego tengo que coger un despido. La gente no Ah, lo sabe, pero lo voy a contar. Luego tengo que coger un hasta luego de Belén y pegarlo porque Belén se va. no se me despide de la gente. Entonces, Bueno, pues nada, cortando cosas para que tenga sentido. yo doy muchas gracias primeramente y apelo a la comprensión de todos esos cruces que hay entre tú, Iván, yo, los señores del sonido, con toda que estos estamos siendo como tres, digamos, dirigiendo todo esto, pero que próximamente pues aparecerá, ya lo sabes, pues como más maestros guiando todo este proyecto. Entonces Sí, que yo tendremos que confío. hablar también en otro momento de pues quiénes componen el resto del equipo, porque al fin y al cabo, bueno, pues sí que lo están inventando los señores de sonido, sí que están hablando de ellos, evidentemente, que no sabemos cuántos son ellos, nunca les hemos preguntado cuántos son, pero bueno, eso es otro día. Es una Vale, broma, es una broma, es una broma. otro día. Evidentemente está Metatron, evidentemente también está el Arcángel Miguel, está nuestro amigo Comandante Astar, que hace tiempo que Que no no charlamos cruzamos. con él, ¿vale? Con el Así. comandante Astar, está Que te Merlín. encanta estar. Que te A mí gusta todo. Astar me encanta. A ver, ¿cómo no me va a gustar Astar? Astar es de los míos, Astar es de los que le mola pues razonar las cosas, explicarlas, ¿sabes? Hacer un entendimiento claro de esto. A mí Astar me gusta mucho. Pues bueno, hablaremos de ellos más De adelante. Haremos Merlín, un podcast para ellos. Merlín, Hermes como Hermes, impulsor de todas estas leyes exacto. y bueno, y de por supuesto tú y yo que formamos el grupo A quién han primordial. elegido? O a lo mejor nadie se quiso apuntar y nos apuntamos nosotros de pringados a este tema. Pues a lo mejor, pero seguro que nos impulsó en ese momento el amor y el amor que estamos desarrollando en este momento, Iván. Ya, pero a mí me encanta ser un payaso, así que voy a decirlo todo en coña porque hay que quitarle hierro a todo esto. Pues ya está, Pues pues ya ya está. está. Bueno, pues Pues nada, nos nada, despedimos aquí pues hasta y la próxima, que yo siempre digo que nos den que les gusta, que en expandir la quinta dimensión, este encofrado, es importante que participemos todos, entonces la gente que le resuena, que nos dé, que les guste, por supuesto que se apunten y por supuesto que nos ayuden a la expansión de este proyecto de la sabiduría de las líneas del tiempo y de esta nueva ampliación que son las escuelas lemurianas con todo lo que nos han dicho que va a suponer para la humanidad. si tenéis preguntas o queréis que hablamos de algo en concreto, pues nos los pedís y hablamos de lo que sea. Vale, Pues ya está. pues muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.